Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se trata, siguiendo un poco lo que esta mañana nos decían, se trata de que en este rato de oración, del retiro más breve, pues siguiendo, como os decía, la meditación de las parábolas, nos paremos ahora en la parábola de la cizaña, que está escrita, la podemos leer en el capítulo 13, de versículos 24 al 30 de San Mateo. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo se fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podréis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Este es el Evangelio que, en las otras dos meditaciones también nos hablarán de las parábolas del Señor, ¿no? Y a raíz de estas parábolas, que es la manera de enseñar de Cristo, podemos nosotros también entrar en algunos temas, como por ejemplo el que ahora nos toca, que es esa vigilancia que tenemos que tener también en la vida interior en general, porque tenemos que cuidar la buena semilla. La vigilancia. Como dice el profeta Isaías: custos qui tenoute. El que vigila, siempre vigilante, por si acaso por la noche puede entrar el ladrón, etc., ¿no? Permanecer vigilantes. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues a que en la vida interior no hay vacaciones. Es decir, que el amor nos lleva siempre a velar, a estar atentos a lo que sucede en nuestra vida interior, a tener en el fondo un espíritu de examen, para que no dejar que la cizaña entre en nuestro corazón. Y la cizaña se puede llamar de muchas maneras. Se puede llamar tibieza, se puede llamar también soberbia, por supuesto, se puede llamar también a cizaña falta de templanza, pereza, o se puede llamar también una dejadez, un acostumbramiento malo a muchas cosas que no nos ayudarán en nada, todo lo contrario, sino que nos sacarán de nuestro deseo de amar al Señor. Hoy hemos leído, ¿no?, en el Evangelio, pues esa radicalidad del amor que Dios nos pide, ¿no? Quien no deja a su padre y a su madre por mí no es digno de mí, dice ahí. El Señor no se anda con medias tintas, no, habla de dignidad. No es digno de mí, dice. Bueno, pues así radicalmente tenemos que querer al Señor. En los campos del mundo, podríamos decir, no solo hay tierras infecundas, hay también, y lo comprobamos a diario, simientes podridas y venenosas. Por eso también el Señor nos habla de la cizaña, que se parece tanto al trigo, pero que es venenosa, que es mala. A veces en la época del Señor, y en la mentalidad judía, mentalidad de aquellos años, de aquellos siglos, había una cosa, y esto yo lo he visto también en otros sitios, lo he visto por ejemplo en Galicia, ¿no?, que es un sentido terrible de venganza, ¿no? Y eso llevaba, por ejemplo,
a quemar campos del enemigo o del vecino o del contrario, ¿no? O a cortar árboles, ¿no? Provocar incendios para quemar el campo del vecino. Eso lo he visto, ¿no? O me he enterado, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Es decir, echar cizaña además en el campo contrario, en el campo del otro. A veces pasaba, ¿no? Y como la cizaña alcanza una altura mayor, el trigo alcanza una altura mayor que la cizaña, los campesinos solían cortar el trigo con su hoz por encima de la cizaña, de manera que las espigas de esta quedaban intactas. Pero esto, pasándolo al campo sobrenatural, pues hay que pensar también que los que seguían al Señor eran minoría. Y también, entre medio de ellos, podía surgir, como así es, la mediocridad o el mal. Pensad, por ejemplo, en Judas Iscariote. O pensad también en el miedo de los apóstoles cuando la muerte del Señor, la pasión. O la reacción de Santiago y Juan, por ejemplo, ante una aldea que no recibe las palabras del Señor. Baje fuego del cielo y los destruya. Cuando el Señor está predicando el trigo de la paciencia, por ejemplo, o la paz en los corazones, un estilo de vida distinto. Y sin embargo ellos a veces piden otra cosa. Eran medio celotes, o sea, querían también hacer las cosas por las buenas. Jesús da además un sentido más hondo y universal a su parábola. ¿Por qué? Porque el sembrador es Dios. Y el enemigo del hombre es el diablo. Las semillas son los hombres. Lo explica así. Los cosechadores son los ángeles. Creo que todo esto también encierra como una especie de drama escatológico. Es decir, nos está explicando el final. La quema de la cizaña nos traslada también a ese final del mundo o de la vida de los hombres. Por tanto, podemos decir, ¿no?, que esta parábola de la cizaña es una lección moral de paciencia, de construir el reino de Dios poco a poco, de saber que habrá momentos difíciles o momentos en los cuales haya que arrancar lo que está mal. O que en nuestra propia vida encontraremos también esas dificultades que nos llevan frecuentemente también a darnos cuenta que tenemos que ir pacientemente, insisto, pacientemente, arrancando esas pequeñas cosas, cizaña que aparezca. Y uno se da cuenta, porque precisamente por eso es uno de los temas de esta meditación, hace examen de conciencia y se da cuenta, este camino no es bueno, tengo que recuperar esa virtud, o esta norma la llevo un tiempo descuidándola, o no sé qué me pasa, que me cuesta aspectos concretos de la vida de familia o del trabajo, lo que sea. ¿Qué tengo que quitar, Señor, para quererte más? O para poder quererte con todo mi corazón. ¿Te acuerdas de aquella frase de nuestro Padre? Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. ¿Qué tengo que apartar? Es, por tanto, te decía, una lección moral de paciencia ante el enemigo que siembra, ante el enemigo que quema mis campos, ante el enemigo que me echa cizaña y no me entero. O me entero y le dejo. Es el drama del mal. Y es la estrategia de Dios ante el mal. Tenemos muy claro que Dios ha sembrado el bien en el mundo, a través de la redención y a través de la creación, evidentemente, pero a través de la redención. Tenemos muy claro que el Señor nos quiere, nos ha sembrado ese bien. Pero Dios también, lógicamente, ha entrado en el juego de la libertad, porque es un don que Dios nos ha dado y no nos lo va a quitar. Y permite que actúen fuerzas que hacen peligrar su divina cosecha. Su divina cosecha. Como dice el Papa Benedicto XVI en un texto, decía, nosotros sufrimos, decía, por la paciencia de Dios. Y no obstante,
Todos necesitamos su paciencia. El Dios que se ha hecho cordero, el paciente, el cordero paciente, el cordero degollado, el cordero que no se queja. Y es usado en Tacheva, que el Señor no se queja en la pasión. El cordero que no se queja. Yo vi una vez, estuve en una matanza del cerdo, perdonad que lo diga así, y el cerdo chillaba como una bestia, o sea, una especie de caos, se veía venir. Pero también mataron corderos y el cordero estaba callado. No se enteraba, o es más. Pero me acuerdo como el Matarife que lo hacía, una aldea por ahí, se cargó 2 corderos y ni un grito. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y no obstante todos necesitamos de su paciencia. El Dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado, añade el Papa, y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres, que quieren arrancar la semilla, la cizaña enseguida y se cargan el trigo. Si hay cizaña es porque alguien la sembró. ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué estamos viendo todos los días cosas que son realmente que hacen pensar y que sobre todo dan pena a veces? ¿Por qué muerte? ¿Por qué el dolor? Por otra parte, es una controversia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que el hombre se ha planteado hace muchísimos siglos, ¿no? O desde el principio. ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿O por qué? Precisamente su sentido está en el sentido de la libertad, pero en fin. Pero hay mucha gente que se plantea estas cosas y que a veces le hace desconfiar de Dios. No dicen que Dios es bueno, ¿por qué permite ese dolor? La muerte del inocente, el niño enfermo, lo que queráis, ¿no? Y nosotros, los hombres, incapaces de descubrir que es nuestro pecado la fuente de esa cizaña, encontramos más sencillo o más, entre comillas, lógico levantar las manos y los ojos contra Dios. Y es echarle la culpa a Dios, o quejarnos de Dios. ¿Por qué no me has ayudado? ¿O por qué has permitido esto? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás cuando el hombre sufre? Pero Dios reacciona. No es mía la cizaña. Yo solo siembro bien. Yo solo siembro bien. Y el buen hombre, quiere arrancar la cizaña. Con una cólera insanta, podemos decirlo entre comillas, mezclada con el trigo. No, dejadla crecer. No vayáis a arrancar también el trigo. Que la mies esté madura. Y entonces yo le mandaré a mis segadores para que la separen bien. La paciencia de Dios. La claridad de Dios. ¿Cuántas veces vemos como el Señor deja hacer? Y el mal a veces parece que, o la desconfianza o lo que queráis, abunda por todas partes. Dios deja hacer. Trigo y cizaña están mezcladas en este mundo y a veces es imposible separarlas. Incluso nos encontramos en nosotros mismos también tanto una cosa como otra. Y se mezcla en nuestra vida el amor de Dios y la tibieza. El deseo de quererle y los pecados. El esfuerzo por tratar mejor al Señor y la pereza. Al Señor le interesa castigar la cizaña, sí, pero le preocupa más que en una espiga se pierda.
Y aquí fijaros ahí, podríamos decir, como las mayores tentaciones que ha tenido también el hombre, y sobre todo la Iglesia, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que ante esa disyuntiva, la primera es la fuga. Es decir, sería hermoso, sería maravilloso vivir en un mundo que no haya cizaña. Sería maravilloso reunirse los puros, entre comillas, y huir de cualquier suciedad. Es decir, apartarse del mundo. Apartarse del mundo. Pero evidentemente la suciedad no está en el mundo, está en nuestros corazones. Pero la ley del Señor es que el reino de Dios esté en el mundo, en medio del mundo. Intra vos est, dice el Evangelio, en medio de vosotros. ¿Y en el mundo está el mal? Sí. Pero para huir de ese mal no hay que huir del mundo. No hay que formar guetos. Estamos en medio del mundo. La semilla del mal está ahí. También la podemos tener en nuestro corazón. Hay que purificarlo. Huir no es el camino. Apartarnos del mundo no es el camino. Al menos el nuestro. Y ni siquiera el de nadie, porque el que se separa del mundo en el sentido de una entrega a Dios en una vida religiosa, no es un apartamiento en el sentido de juntarse a los buenos, no. Es más bien un apartamiento de otro tipo, que es testimonial, que es un testimonio también, sin más. Una segunda tentación sería separar el que separa de una manera relativamente tajante el bien y el mal. Pero es que muchas veces no es fácil distinguir. Porque a veces se encuentran dentro de la misma alma, ¿no? Y no pocas veces el trigo también está enfermo, está tarado, está enfermo, está dañado. En el mundo, las almas no solo pueden tener virtudes y cualidades positivas, sino que también pueden tener esos dolores, ese mal. ¿Qué tenemos que hacer? Aspirar a convertirnos en trigo, para darnos a los demás, por la conversión, por la purificación del corazón. Y ahí entra todo lo que en este retiro se medita, ¿no? De purificar el corazón, de la tibieza, de superarla, de las pequeñas mortificaciones, de la entrega a las cosas pequeñas, etcétera, etcétera, todo eso. Es decir, purificar el corazón para ser trigo, porque además lo necesitan los demás. Hay otra tentación, que no es el caso, pero que ante esta disyuntiva, ante el trigo y la cizaña, que es imponer el bien por la violencia, pero este camino no es el cristiano. O sea, constituirnos en nosotros en jueces y ejecutores del mal. Jueces del mal. Y, por tanto, ¿no? Pues querer destruir de una manera que no es la propia, ¿no? Porque no respetaríamos la libertad de los hombres. ¿Qué dice Dios de todo esto? Dice, y así lo explica, reclama para sí el juicio y para sus ángeles la ejecución de la sentencia. Para sí. ¿Quién juzga? Dios. Y Dios es el primero que tiene paciencia ante el mal. Paciencia ante el mal. Y tiene la esperanza en que el mal se pueda convertir en bien. Que el hombre rectifique. Que el hombre rectifique. Es impresionante ver cómo el Señor también tiene la paciencia pues con nuestros primeros padres cuando está en el paraíso y les da la tierra y les da la posibilidad de redimirse, y así con todo el pueblo de Israel hasta que llega la redención siempre les da esa posibilidad, ¿no? Y les da una tierra
elegidos para una tierra nueva, y el Señor va dándonos, ¿no? Tiene siempre, como hay un nuevo conductor en toda la historia de Israel y la historia nuestra también, que es la esperanza. En que el hombre se redimirá. El hombre está redimido, de hecho, ya. Pero que esa redención se llevará a cabo en cada corazón. El tuyo y el mío también. Nosotros tenemos que vivir de esperanza. No solamente para lograr frutos apostólicos, que Dios nos dará los que Él quiera, sino para que ayudemos a esas personas para que purifiquen su vida y el corazón cada vez sea más cercano a Dios. Por tanto, de todo esto que concluimos, se me ocurría, ¿no? Pues evidentemente yo creo que una conclusión clarísima es que tenemos que hacer examen de conciencia. Mira tu conducta, dice nuestro Padre en Forja, tu conducta con detenimiento. Verás que estás lleno de errores que te hacen daño a ti y quizá también a los que te rodean. Recuerda, hijo, que no son menos importantes los microbios que las fieras. Y tú cultivas esos errores, esas equivocaciones, como se cultivan los microbios en el laboratorio, con tu falta de humildad, con tu falta de oración. La cizaña, cultivamos la cizaña, los microbios aquí dice nuestro Padre, pero podemos decir la cizaña, con tu falta de humildad, con tu falta de oración, con tu falta del cumplimiento del deber, con tu falta del propio conocimiento, y después esos focos infectan el ambiente. Y acaba diciendo, necesitas un buen examen de conciencia diario, que te lleve a propósitos concretos de mejora, porque sientas verdadero dolor de tus faltas y de tus omisiones y pecados. Necesitas un buen examen de conciencia diario. Hay que arrancar la cizaña para quitar todo eso. Examen de conciencia. Una de las cosas que ves con más claridad en Fátima, ¿no? El mensaje de la Virgen y del ángel, de las apariciones del ángel y de la Virgen, es precisamente esto, ¿no? Es precisamente el pedir perdón al Señor por los pecados, la purificación del corazón y del mundo a través de la penitencia. Familia Fátima tiene como también, así como Lourdes es el agua y es otra serie de cosas, Fátima tiene sobre todo un sentido de desagravio total, ¿no? Todo lo que el ángel les dice es pedir perdón al Señor por los pecadores, por los pecados de los hombres, hacer penitencia, les dice a los niños, y la hacen, Está en la entraña de ese mensaje, ¿no? Bueno, pues precisamente, ¿no? Pues es que es algo que está en la entraña del mensaje cristiano. Pero hay que limpiar primero nuestro propio corazón para que no pueda sembrarse ni crecer la cizaña. Para ir hasta la raíz, para llegar a conocer, examen de conciencia, el porqué de nuestras acciones u omisiones. Pide al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a tu Madre, añade otro punto de Forja a nuestro Padre, que te hagan conocerte, dice, y llorar por ese montón de cosas sucias que han pasado en ti, dejando ahí tanto pozo. El ahí es una expresión, no es ahí, sino ahí tanto pozo. Y a la vez, sin querer apartarte de esa consideración, dile, dame Jesús un amor como hoguera de purificación, donde mi pobre carne, mi pobre corazón, mi pobre alma, mi pobre cuerpo se consuman, limpiándose de todas las miserias terrenas. Y ya vacío todo de mí, ya no lo de ti, que no me apegue a nada de aquí abajo, que siempre me sostenga el amor. Dice así nuestro Padre. Dame un amor como hoguera, donde mi corazón, mi carne, mi alma, mi cuerpo se consuman, se limpien, se purifiquen. Arranque la cizaña. Por tanto, examen.
aquí en el retiro, en su momento, en el curso de retiro, cada día en el examen de conciencia, aunque sea muy poquito tiempo. Examen. Después también pedir consejo. Pedir consejo. ¿Por qué? Porque no somos los mejores jueces de nosotros mismos. Pedir consejo en la dirección espiritual, en la confesión. Pedir consejo. También, en ese camino de rectificación y de conversión, fomentar mucho el dolor de amor, dolor de los pecados. Que empieza por el examen de conciencia, porque el examen de conciencia es el que nos conduce al dolor de amor. Como dice San Lucas, como escribe, en boca del Señor, les son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. Porque amó mucho. Les son perdonados sus pecados porque amó mucho. El camino siempre de la purificación es el camino del amor. El camino del amor. Pedir consejo, dolor de amor y lógicamente, sinceridad. Sinceridad. Primero con Dios, Dios nos conoce, nos quiere, nos perdona, comprende nuestras miserias, pero seamos sinceros con Él. Sinceros con Él, de verdad. No nos juzguemos a nosotros mismos en el sentido de malo de la palabra, es decir, de quien se perdona todo, de quien se pacta con todo más que perdonarse, pacta con todo, ¿no? No, sinceridad con Dios. Si aquello que te ha pasado ha habido pereza, es pereza. Quizás haya algo de cansancio, pero si es pereza, no solo es cansancio. Si de aquello que te ha sucedido hay pues sensualidad, es sensualidad, no es un descuido sin más. Si de aquello que ha pasado ha habido soberbia, es soberbia, no es simplemente dejar clara tu posición. No, sinceridad con Dios, con uno mismo, evidentemente, que es fundamental. Porque si uno no se quiere, si uno no se admite o no es sincero consigo mismo, no se acepta. Y por tanto se entra en el rango de los perfectos, absurdo. No, reconozco mi pecado, reconozco mis faltas. Y por supuesto sinceridad en la dirección espiritual, porque ¿para qué la hacemos si no somos sinceros? Si no aceptamos lo que nos pasa o no aceptamos nuestras faltas. Sinceridad en la dirección espiritual, lógicamente. Bueno, vamos a terminar ya este rato de oración poniéndonos en manos de la Virgen, nuestra Madre Santa María y del Señor, ¿no? Y diciéndole al Señor pues que nos ayude realmente a que la siembra del trigo en mi alma dé frutos. Y no solo eso, sino que también a través de mi palabra, de la acción de Dios, del Espíritu Santo por medio de mí, mi docilidad y también pueda dar frutos allí donde estoy, y a la gente que trato, y a la gente que formo. Que sembremos trigo bueno, en el alma y en el alma de los demás. Que aprendamos a quitar todo lo que sea, lo que me separe de ti, Señor, la cizaña que envenena mi campo y que no me deja ver el trigo. Vamos a ponerlo todo eso en manos de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María.